Estamos a menos de un mes del día de la elección. Estamos en el último tercio de las campañas y están ocurriendo muchas cosas, pasan muchas cosas en la mañanera, la violencia parece fuera de control. Apenas abril fue el mes más violento en lo que va de este año, no se registraba una tan mala cifra en año y medio. ¿Qué puede venir en las próximas semanas? Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo Manuel, estás? Siempre es un gusto. Qué gusto. Muy buenas noches. Alberto Beñé. Manuel, buenas noches. Sergio, Jorge, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Alberto, un placer como siempre. Buenas noches. Gracias. Sergio, pasan muchas cosas, en muchas pistas y la elección está a la vuelta de la esquina. Aunque me da la impresión de que el candidato oficial es el presidente López Obrador, como que en él se está centrando absolutamente toda la campaña. Vemos que sí están ocurriendo muchas cosas y por supuesto que como es una especie de referéndum sobre López Obrador, pues claramente la gente está volviendo la vista al tema de la pandemia y tenemos el informe que acaba de salir de esta comisión sobre el COVID y el presidente pues, lo descarta y dice es pura politiquería. Tenemos el caso de María Amparo Casar con una agresividad realmente impresionante con la que no solamente se difunden los datos personales de una mujer y sus hijos, sino la hazaña con la que se golpea a una mujer por el hecho de ser presidenta de una agrupación que se dedica a descubrir casos de corrupción y que lo hizo en el sexenio anterior y que lo está haciendo en el actual sexenio porque esa es su labor y pues lo estamos viendo cuando se discute Pemex, por ejemplo. Es curioso, se está prestando mucha más atención en este momento a las grandes controversias del presidente y no tanto pues a una campaña me parece bastante bien aceitada que está llevando Claudia ¿Es plan Sheinbaum. con maña? Dirían por ahí, digamos, diría el clásico, ¿es plan con maña el presidente llevar para allá la conversación, la narrativa, el reflector? Coincido enteramente con lo que dice Sergio. La verdad es que el protagonista de esta campaña ha sido el presidente, así lo ha querido. Él marca la agenda, él desvía la atención cuando surgen problemas ante los cuales no tiene respuesta. Y me parece que estamos hablando del libro de María Amparo Casar, que acabó de desatar esta furia, este libro de los puntos sobre las IES, pues yo agregaría dos IES más. Una, me parece inédito que un presidente tenga esta centralidad, este protagonismo en medio de unas campañas, sin permitir que se despliegue la labor de las candidatas como debería, estar al centro del escenario, e inaudito lo que está haciendo desde las mañaneras, como lo que hizo con María Amparo Casar, de una cosa francamente mezquina, miserable, de lanzarse un asunto tan delicado de carácter personal sobre una pérdida, la muerte del esposo de María Amparo Casar hace 20 años, para acusarla de corrupción sin que haya absolutamente ningún elemento sólido para decir que fue un suicidio y no un accidente, y acusarla de haber cobrado una pensión y un seguro de vida cuando no hay absolutamente ninguna evidencia, y lanzarse con esa saña, de verdad me parece inaudito. El reflector sobre Palacio Nacional, sobre el presidente como a lo largo de los últimos 5 años. Y a propósito de los últimos 5 años, Jorge, este sexenio al que le quedan 5 meses, poquito menos, va a cerrar como el más sangriento, el más violento, el sexenio con más asesinatos, con más homicidios. Hoy decía el presidente, no hay más violencia, hay más homicidios. Bueno, la semana del lunes pasado dijo que el país vivía en santa paz, ¿no? Y que habíamos pasado el fin de semana más violento en muchos meses en el país. Hoy dijo esta declaración que es desconcertante, de que hay más asesinatos, pero hay menos violencia. Y la verdad que estamos en un ambiente de violencia, de triple, cuádruple violencia. Tenemos la violencia en sí misma, el caso de los surfistas australianos y estadounidenses asesinados, es noticia global. Quienes seguimos la prensa internacional, es una noticia global, está en todo el mundo como un acto de barbarie, creo que así la calificó incluso el gobierno australiano.
Ese es un plano de violencia. Luego está la violencia político-electoral, que es otro plano, lo que ocurrió en Puebla, lo que está ocurriendo con los candidatos, asesinados, intimidados, amenazados. ¿No hay día en que no registremos un atentado, un asesinato de algún aspirante, algún candidato? No, por supuesto, tenemos la violencia la violencia política de este tipo. Yo creo que lo que ocurrió con María Amparo, lo que ocurre en estos temas es un acto de violencia. Más allá de que es una mezquindad, yo creo que es una vileza a tratar este tema así. Es un acto de violencia contra los opositores. Y es un acto de violencia cotidiano. Y luego tenemos una cuarta violencia que se relaciona con todas las anteriores y con la posición presidencial, que es la violencia contra las elecciones. El presidente está vulnerando con su participación cotidiana sobre temas que atañen a las elecciones, atañen ataques a opositores, atañen a muchos ámbitos, está vulnerando el sistema electoral. Me parece que son 4 violencias que se entrecruzan y que las hacen, una va retroalimentando a la otra, y me parece que nos coloca a 4 semanas de las elecciones en un fin de sexenio muy difícil, y no me quiero imaginar, independientemente con un escenario, con otro escenario, gane Claudia, incluso gane Claudia o gane Xochitl, y de acuerdo al resultado que se dé, lo difíciles que van a ser las 4 meses de transición política hasta el 1 de octubre. Nos agarra esto con un árbitro muy débil, un INE muy fracturado, muy fisurado, muy débil, y el Tribunal Electoral incompleto. Sí. Hay 5 nada más de 7 integrantes de la Sala Superior. Todo esto añade fragilidad, pero además son situaciones que el propio presidente ha impulsado. Y lo peor de todo es que ni siquiera es necesario. Claudia está teniendo una buena campaña. En todas las encuestas serias está arriba entre 50 y 60%, 53, 54% en promedio según la encuesta de encuestas de Politico.mx. No necesita el presidente romper las reglas. O sea, le está yendo bien a su candidata, los programas sociales son muy populares, le están comprando los votos que necesita. La verdad es que ni siquiera es necesaria esta violencia verbal o el pretender que no existe la violencia real en las calles de México. Ni siquiera es necesario eso. Eso es lo que más me sorprende. El presidente está poniendo en riesgo la elección al intervenir, pues está interviniendo abiertamente con reglas que a mí no me gustan, esas reglas, pero las reglas están muy claras y son reglas que él mismo impulsó en la reforma electoral del 2007. Pero con esas reglas, la verdad es que no tendría por qué preocuparse el presidente. Las posibilidades de que algún candidato de oposición llegue de atrás y venza a Claudia Sheinbaum son muy bajas en este momento. La oposición quiere aferrarse a las encuestas de Massive Caller, que todos los encuestadores profesionales te dicen, bueno, no son propiamente encuestas. Yo creo que en ese sentido, el presidente, como le gusta ser el protagonista de cualquier historia, quiere estar en medio de la elección, no le importa que esté poniendo en riesgo la elección, pero además absurdamente, porque no necesita poner en riesgo la elección para que gane Claudia, que está ganando de todas formas. Pero mira, ya sumaste otro ingrediente que vamos a estar viendo, ya lo hemos visto en esta batalla electoral y lo vamos a seguir viendo en el correr de las próximas semanas y quizá con mayor intensidad, las encuestas. Acá hemos platicado de las encuestas. A ver, se habla así de encuestas, digamos, serias o de encuestadores profesionales, pero cuando uno revisa los últimos datos o los antecedentes electorales más inmediatos, pues resulta que esas encuestas serias y esos encuestadores profesionales equivocaron por demasiado margen en la elección del Estado de México, para no ir, digamos, más lejos. Y resulta que esta encuestadora, que no es seria y que no es ni encuestadora o que no hacen una encuesta, sino que tienen ahí unos robots realizando llamadas, pues fue la más atinada. Entonces, más allá de las encuestas, ¿quién está midiendo o no está midiendo? Sí, yo voy al antecedente del 21, sí, pero nos podemos detener en el 18 y se equivocó por igual 15 o 20 puntos, como se equivocaron otras de las series en el 21 por 15 o 20 puntos. Es decir, ¿quién realmente está pudiendo a estas alturas del partido tomarle el pulso
a la opinión pública. ¿Y qué tanto las encuestas van a jugar o están jugando como una herramienta, como un arma, para generar lo que hemos conversado en otras ocasiones, esta percepción, esta idea de que todo está resuelto? Esto que decía hoy Claudia Sheinbaum ante consejeros regionales de BBVA, que solo es el trámite del domingo 2 de junio. Las encuestas se han deformado, han derivado en instrumentos de propaganda y hemos perdido la posibilidad de confiar en la información que aportan. Pueden, en términos generales, marcar tendencias, creo que eso es claro. Pero hay franjas... Está claro que Claudia está arriba y que Xóchitl está segunda. Parece que sí, porque muchas encuestas que se han dedicado sus casas a hacerlo durante años lo reflejan así. Pero en realidad no sabemos de qué tamaño es la distancia, porque hay franjas enormes de oscuridad respecto a los datos. Lo comentábamos el otro día, por el número de rechazo a responder la encuesta, que es porcentaje altísimo, y luego por los indecisos, que también comentábamos que los indecisos al final, en una mayor proporción en México y otros países, suelen inclinar su voto en contra del partido que está gobernando. Entonces ahí tenemos un problema. Y el otro es efectivamente un proceso electoral en donde se han vulnerado desde un principio todas las normas que lo rigen. El inicio anticipado de las campañas, de los procesos internos para elegir precandidaturas y candidaturas, la intervención permanente del presidente, una autoridad electoral débil, el uso de recursos públicos y de programas sociales de manera absolutamente ostentosa. No hay que perder de vista que la Secretaría del Bienestar tiene a 22,000 empleados pagados con nuestros impuestos, los llamados servidores de la nación, que están en contacto y lo han estado durante todos estos años permanentemente con las personas que reciben los subsidios directos. Si estos componentes no constituyen en conjunto una elección absolutamente tergiversada, violentada en su normatividad, una elección de Estado, además con estas amenazas a la libertad de expresión, hostigamiento a críticos, sean empresarios, activistas sociales, periodistas, académicos, es un crimen enrarecido que ha sido provocado por el Poder Ejecutivo y que nos lleva a una elección de resultado aún incierto, aunque lo más probable, según muestran los datos, que gane Claudia, pero coincido también con Jorge enteramente. Lo que viene después de la elección genera mucha inquietud. ¿Hasta dónde es capaz de llegar este gobierno en ese último tramo que va a ser especial? A ver, déjenme aventarles algunos ingredientes. El tema de seguridad, la instalación o no de casillas, el que se puedan o no anular algunos distritos, algunas regiones del país por presencia del crimen organizado. 1. 2, vendrá el tercer debate. No sé qué tanto se pueda jugar ahí, lo hemos platicado también, qué tanto no inclinan la balanza los debates. Viene una movilización convocada para el 19 de mayo de esta llamada Marea Rosa, pero ahora ya decantándose abiertamente por Xóchitl Gálvez y por Santiago Taboada. ¿Estos factores y estos ingredientes van a tener algún tipo de peso? ¿Pueden tener alguna relevancia? No, yo creo que pueden tener relevancia. Yo coincido, todos los analistas coincidimos que aparentemente Claudia va arriba. También coincido en que las encuestas, como están planteadas, ni unas ni otras, por lo menos para mí, me resultan confiables. Se han equivocado este tipo de encuestas en regímenes parecidos. Se equivocaron en elecciones anteriores aquí en México, se equivocaron en Argentina, se equivocaron en Turquía, que son regímenes, vamos a hablar, en situaciones, sociedades, en situaciones parecidas. La violencia me parece muy grave y me parece muy grave la negativa gubernamental, vamos a llamarla, no solamente del presidente, de reconocer el grado de violencia que estamos viviendo, porque si se reconoce el grado de violencia que estamos viviendo, se pueden tomar medidas. Si no se reconoce, no puedes tomar medidas, o sea, vas a dejar las cosas como están. No solamente es el ingrediente, como tú señalas, de que hay casillas que puede ser que no se instalen porque la inseguridad lo impide. Muchas se van a instalar. Van a correr a los representantes de casilla o de los partidos, si es que llegan, y se van a instalar casillas donde el que va a decidir el voto es el grupo criminal que esté controlando esa zona. La lógica en los lugares que están dominados por la delincuencia organizada, no ha sido que hayan impedido ir a votar, ha sido que han impuesto
sus elecciones. Hemos visto el caso de Michoacán, que incluso está en el Tribunal Electoral y en el INE, incluso con sentencias en algunas zonas. Está el tema que vivimos hace las elecciones pasadas en Sinaloa, en la elección de gobernador. Está lo que vivimos en Tamaulipas, en muchas zonas controladas por grupos criminales. Ese es, creo que en términos fuera de todo lo que estábamos hablando ahora de las declaraciones presidenciales, de la intervención, yo creo que ese es el mayor riesgo que tenemos. Sergio. Siento que, bueno, los riesgos están por todos lados. Finalmente, las encuestas se han equivocado, sí, pero no recuerdo que se hayan equivocado 20 o 30 puntos porcentuales. O sea, por lo menos no recuerdo ninguna. Parte del problema de las encuestas hoy es que el porcentaje de no respuesta es mucho mayor de lo que era antes. Y cuando la gente se siente que pone en riesgo su programa social que está recibiendo por contestar lo que no quiere que conteste el gobierno, pues también entiendo que pueda incrementarse la mentira. De todas formas, el único instrumento que tenemos para medir lo que viene son las encuestas. Creo que Claudia debe ser considerada amplia favorita para ganar las elecciones del próximo 2 de junio. Y para mí las preguntas en este momento tendrían que ver también sobre cómo va a ser Claudia para construir su gobierno, qué tanta influencia va a tener el presidente López Obrador sobre Claudia. Sabemos que el Congreso está dominado o va a estar dominado por gente del presidente López Obrador y no por gente. Pero tú crees que ya tendríamos que estar en esa conversación. Pues es que tenemos que ver, creo que tenemos que verla, no veo por qué no pensar en eso. Entre las preguntas que me hace la gente a mí en conferencias, en presentaciones, es, por ejemplo, ¿aceptaría López Obrador una derrota en caso de que Claudia fuera derrotada? Pues mi respuesta es, hasta este momento López Obrador nunca ha aceptado una derrota electoral. No lo hizo en Tabasco en 3 ocasiones, no lo hizo en 2 ocasiones en las contiendas por la presidencia de la República, y las únicas elecciones que ha aceptado son aquellas en las que ha ganado. Eso es lo que nos dice la experiencia, que nunca ha aceptado una derrota. Pero ¿es probable que tenga una derrota? Yo pienso que lo más probable es que no. Incluso a mí me preocupa en lo personal no solamente la derrota. ¿Qué pasa si hay un resultado más ajustado? ¿Qué pasa si el resultado, si gana Taboada, que esa sí es una posibilidad, en la Ciudad de México, si pierde en Veracruz, si pierde en Morelos, o si no tiene mayoría absoluta? En el Congreso, no tiene mayoría absoluta claro. en el Congreso, si quedan. Ese es otro tema. Por eso los 4 meses posteriores a la elección me parece que van a ser muy difíciles. Claves. Tercer debate de algo influirá, incidirá, y bueno, esta el tema marea rosa que va a salir a las calles. Es clave, Alberto. Es seguridad. Seguridad, y no hay mayor fracaso en esta materia que el que hemos vivido en estos años. Ahí están los datos. Pero para citar al presidente, no hay más violencia, solamente hay más homicidios. Estamos en ¿Hay más homicidios? No, eso no lo puedo entender, me cuesta trabajo, pero lo voy a tratar de entender. Me falta el concepto religioso. Exacto. A lo mejor los homicidios de hoy ya no son tan violentos como los de antes. Quizás son más suaves, a lo mejor. Sergio, gracias, qué justo, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge, muchas gracias. Hasta mañana, pásela.